¿Los apóstoles guardaron el día de reposo después de la muerte de Yeshua? El sistema religioso actual enseña que el día de reposo ya no está vigente, y para llegar a esta conclusión dicen que los discípulos no guardaban el día de reposo, simplemente porque se juntaban el primer día de la semana, o sea, el domingo. Pero, ¿es esto verdad? ¿Los discípulos inventaron un día nuevo para reunirse? ¿Por qué? Si el día de reposo es el cuarto mandamiento, y el Mesías dijo en Mateo 5:17 al 19 que la ley estará vigente hasta que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Y aunque a los pastores no les guste, el día de reposo está en la ley y es el cuarto mandamiento. Ahora, veamos qué versículo utilizan para torcer y justificar sus doctrinas. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Leyendo este versículo podríamos entenderlo así, como que estaban reunidos otro día, pero aquí, en la escritura, en su contexto, somos como los de Berea y escudriñamos las escrituras. Hechos 26. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Por qué es tan importante este versículo? Prestemos atención a lo que dice, pasados los días de los panes sin levadura. Entonces, teniendo esta información, podemos entender y afirmar que Pablo estaba contando días de reposo, y te lo voy a explicar fácilmente. Dado que Hechos 27 se usa para imponer al domingo como el nuevo día de reposo, echemos un vistazo al idioma griego, en donde el versículo 7 dice el primer día de la semana. En griego realmente dice mia ton shabbaton. La palabra griega mia significa uno, no primero. La palabra griega protos es la que significa primero, y esa palabra no está presente en el texto. Entonces, el texto en realidad se traduce como uno de los días de reposo en plural, no como el primer día de la semana en singular. La palabra día ni siquiera está presente en este versículo. La palabra semana es Shabbatón, la cual hace referencia a los días de reposo. Este enorme y común error ha sido aceptado como verdad durante muchos años, pero ya que sabemos que el texto dice uno de los días de reposo, ¿qué es lo que realmente significa? El contexto del versículo 6 es crucial porque menciona la fiesta de los panes sin levadura. Pero, ¿por qué se menciona este día festivo tan importante? La respuesta está en Levítico 23, 4 al 6. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahora leamos el versículo 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Ahora, preste atención a cómo en Hechos 26 es mencionada la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué estaban haciendo en el versículo 7? Estaban contando las semanas de reposo. Estaban en uno de los días de reposo que se cuentan. La gran importancia de contar 7 días de reposo o 7 semanas es porque el día después del séptimo sábado es el día de Pentecostés o Shavuot en hebreo. Es por eso que Pentecostés siempre es 50 días después de la muerte del Mesías. ¿Y qué importancia tiene el día de Pentecostés? Los creyentes cristianos dirán que en el segundo capítulo de Hechos es cuando el Espíritu Santo desciende, aunque eso es cierto, pero eso no es todo lo que sucedió. Si eso fuera todo, entonces, ¿por qué estaban allí judíos de diversas lenguas en Jerusalén? ¿No es más acertado decir que estaban observando la ley dada por el Eterno en Levítico 23? Sí, así es. Pero, ¿qué significado tenía este día para el Eterno antes de que Hechos 2 existiera? ¿Qué representa? Bueno, ese es el mismo día en el que Moisés trajo la ley desde el monte Sinaí. El día que Moisés descendió con las instrucciones fue el mismo día que el Eterno hizo descender el Espíritu Santo para poner sus instrucciones en nuestros corazones.
Volviendo, en Hechos 20, en realidad estaban guardando el día de reposo, el Shabbat, y no el primer día de la semana. Esto es lo que muchos han interpretado incorrectamente. Si escudriñas el griego, verás que en ninguna parte se encuentra tal traducción. Pero analicemos detalladamente Hechos 27 al 9. Te voy a demostrar que Pablo y los discípulos estaban enseñando en el día de reposo. Acompáñame nuevamente a Hechos 27 al 9. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Prestemos atención al versículo 8 y 9. Dice que había muchas lámparas y que Pablo había alargado el discurso hasta la medianoche. Entonces, podemos afirmar que estaban reunidos en el día de reposo. ¿Y por qué? Porque el discurso lo alargó hasta la medianoche. Recordemos que ellos se reunían en el día de reposo y el Eterno dio indicaciones de cuándo comienza y termina un día. Génesis 1:5. Y llamó el Eterno la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y te voy a demostrar cuáles eran las costumbres del Mesías, el cual era además un rabino. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Ves? Ellos se reunían y enseñaban en el día de reposo. Y Pablo no era la excepción, porque él también era un rabino celoso de la ley. Entonces, con toda esa información que tenemos ahora, podemos afirmar que Pablo empezó su enseñanza en uno de los días de reposo que se estaban contando para Shavuot. Aquí te dejo más versículos que comprueban que los apóstoles se siguieron reuniendo en el día de reposo después de la muerte del Mesías Yeshua. Te he demostrado con la palabra que los discípulos y el mismo Pablo siguieron guardando el día de reposo después de la muerte y resurrección del Mesías. El que tiene oídos para oír, oiga, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el próximo video estaremos estudiando el significado de la fiesta de Halloween. Te espero la próxima semana para aprender más de la escritura en su contexto. No te lo pierdas. Que el Eterno te bendiga.